Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar el día de hoy la relación entre la psicología y la salud, pero no nos vamos a quedar solamente bajo la idea de la psicología individualista, que piensa el tema de la salud como un problema exclusivamente individual o que piensa el tema de la salud mental, ¿sí? Solamente a través de concepciones patológicas, ¿no? Vamos a ir más allá. Necesitamos ir más allá porque necesitamos articular lo que hemos visto en las últimas dos sesiones en torno a la cuestión de la salud, la cuestión del derecho a la salud y la cuestión de la ciudadanía, ¿no? Es decir, el día de hoy vamos a tratar de construir un panorama que nos permita ver la necesidad de que la psicología no solamente piense como enfermedades, trastornos, anomalías, sino que empiece a vincular la salud y la salud mental con la calidad de vida, con el bienestar, con los derechos y por supuesto también con la ciudadanía, ¿no? Porque parece ser que son cosas completamente distintas, ¿no? Parece ser que una persona que carece de salud mental es porque hay un problema en esa persona, ¿no? Pero acá lo que nos vamos a permitir nosotros darnos cuenta el día de hoy es que muchas de las problemáticas que se trabajan desde la psicología de la salud y la psicología clínica corresponden, ¿sí?, a problemáticas que se producen en un contexto específico, con condiciones políticas, económicas, sociales, culturales muy particulares que devienen ese tipo de malestares, ¿no? Eh, Pensemos cómo muchos de los problemas de salud mental que hoy se discuten tanto como la depresión o la ansiedad, ¿no?, que muchas veces se les presenta como epidémicas, dada la gran cantidad de personas que tienden a desarrollar este tipo de situaciones, enfrentar este tipo de situaciones, eh, y muchas veces se quiere reducir dichas problemáticas solamente a explicarlas como una especie de anomalía dentro de las personas y que por tanto lo que necesita ser tratado es solamente esta persona, ¿no? Ya sea su subjetividad o algunas características de orden biológico. Pero pensemos en por qué hay tantas personas, o sea, pensemos eh, no en una etiología individual de la depresión, sino en una etiología social, ¿sí? Etiología quiere decir como este asunto del origen de los padecimientos, ¿no? Eh, si vamos a hablar de una etiología social de la depresión, tenemos que preguntarnos quién construye las condiciones sociales para que las personas experimenten depresión, experimenten ansiedad o si quieren también estrés, ¿no? O sea, porque muchas de estas situaciones no se corresponden con una especie de alteración individual, ¿no? O sea, la depresión modifica muchísimas cosas, ¿no? Modifica muchísimas cosas, sobre todo cuando entendemos que la subjetividad no es un asunto solamente individual, sino que la subjetividad es un espacio socialmente construido. Tenemos que preguntarnos qué condiciones del medio social están participando en la producción de cierto tipo de subjetividades, ¿no? Entonces, hoy vamos a ir más allá de todo esto, ¿sí? Y vamos a recuperar un esquema que ya habíamos trabajado desde la clase de educación, que era este asunto de las intervenciones en psicología. Si ustedes se fijan, algo que yo les he insistido un montón es que la psicología dominante tiene como ciertas características. Casi siempre la pensamos de forma individual, focalizada en el ámbito clínico y además ejercida
en el medio privado. ¿Sí? Yo creo que la psicología que necesitamos para el contexto contemporáneo debe ser una psicología que no solamente problematice de forma individual, porque si sigue haciendo eso lo único que va a hacer es construir soluciones individuales. Necesitamos una psicología que construya, ¿sí? Que problematice de forma colectiva para que construya también soluciones colectivas. Eh, es muy curioso que casi siempre que pensamos en el trabajo del psicólogo, pensamos en un psicólogo que es terapeuta, pero que además la psicoterapia la pensamos en lo particular en un consultorio, ¿no? En un consultorio privado. Y entonces acá lo que debemos tener muy claro es cómo la psicología se ejerce y se puede acceder a ella en función también a la capacidad de pago. O sea, no está articulada con los sistemas sanitarios, o si lo está muy al margen, ¿no? Como en nuestro contexto veremos el día de hoy que está muy al margen, ¿sí? Hay otros contextos donde hay un trabajo activo, no solamente del trabajo psicoterapéutico, sino también hay procesos comunitarios para trabajar el tema de la salud mental, ¿no? Y el bienestar de las personas. Entonces, si nosotros seguimos pensando solamente en estas grandes teorías, ¿no? Llámese psicoanálisis, cognitivo-conductual, etcétera, lo único que estamos haciendo es inscribirnos a una lógica y a una agenda donde se posiciona la psicología solamente en el territorio del individual y muchas veces solamente ejercida en el medio privado. Si queremos empezar a ver el papel de los derechos humanos en la salud mental, debemos tener en cuenta cómo estos otros elementos de orden estructural influyen en río abajo, ¿no? Regresando a la metáfora que empleamos en la sesión de educación, ¿sí? Entonces, fíjense en lo siguiente, fíjense en el siguiente caso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a un terapeuta, le llegara una persona, ¿no? Que describe inicialmente que tiene más de un año, ¿sí? Más de un año con una tristeza profunda, una tristeza muy profunda. Esa persona tiene muchas dificultades para salir de cama, tiene dificultades para comer, ¿sí? ¿Qué es lo que pensaríamos, ¿no? Los psicólogos de inmediato, ¿no? Seguramente ustedes ya se armaron como una categoría que puede describir esa experiencia particular, ¿no? Seguramente lo primero que les vino a la cabeza es depresión, ¿no? Obviamente no podemos solamente quedarnos con eso, ¿no? Debemos seguir trabajando la historia clínica de la persona. Pero entonces esa persona llega un momento en que nos dice, yo estoy así desde hace un año que desaparecieron a mi hija, ¿sí? Aquí hay una situación, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Lo que está enfrentando esta persona, evidentemente, que es un padecimiento, tiene un malestar profundo, pero esto no se debe solamente a una especie de alteración bioquímica, ¿no? Quizá pueda devenir en, ¿sí? Pero no fue causada por, ¿sí? Hay un evento social que produjo esta experiencia de sufrimiento en esta persona que nos está consultando, pero que ese evento, que es una forma de violencia sociopolítica, que es una desaparición forzada de su hija, no se explica solamente por una especie de alteración bioquímica, una especie de eh, alteración como en la biografía de las personas, de su aprendizaje. No es un asunto que tenga que ver con el inconsciente, ¿no? Con una especie de trauma, o sea, de trauma como en la infancia, ¿no? O sea, ahí pasa por otras explicaciones. Acá lo que estamos viendo es cómo el sufrimiento humano se produce por contextos específicos que van creando como todos estos procesos, ¿no? Pero no solo eso, o sea, escuchemos como los relatos de los familiares de personas desaparecidas,
y van a narrar también las complicaciones que viven, ¿no? Por el transitar de las instituciones de justicia de nuestro país y cómo muchas veces son revictimizados en esas instituciones. Por ejemplo, muchos familiares de personas desaparecidas se quejan activamente y con justa razón de que muchos de los psicólogos con los que trabajaron previamente les querían obligar a construir un duelo, ¿no? A decirles que su familiar había desaparecido y que debían resignarse y cerrar como eso. Lo que estamos viendo acá es cómo se quiere imponer una especie de categoría teórica como el duelo para leer una experiencia que no corresponde con ello. No es una pérdida porque no se sabe el destino de esta persona y evidentemente necesitamos otras herramientas para poder trabajar eso. Pero hay psicólogos, psicólogas que entendieron que debían hacer como lo tradicional para enfrentar una situación completamente nueva y violentaron a estas personas. Así me gustaría decirlo con claridad porque esa es una forma de violencia. No entender el sufrimiento de las personas y querer imponerles como categorías de intervención que no nos están ayudando a mejorar su situación, ¿no? Entonces, si pensamos en la salud, no como un tema individual, sino como un tema social, podemos llevarlo a otro lado, ¿no? Es muy curioso que muchas cuestiones biológicas nos es muy fácil pensarlas en términos colectivos. O sea, pensemos ahorita en el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que está haciendo el tema de la pandemia? Dejarnos claro que necesitamos soluciones colectivas. O sea, esto no se soluciona solamente con que con que quieran como quedarse o no quedarse en casa y ya, ¿no? O sea, sino que debe haber como un mecanismo colectivo de protección, dado que no tenemos inmunidad comunitaria, para evitar el mayor número de contagios y que esos contagios no lleguen a las personas que están más vulnerables, ¿no? Entonces, acá entendemos que este asunto no es un problema individual, no solamente es un problema de los que se enferman de COVID-19, ¿no? Es un problema planetario en este caso, ¿no? Estamos, como decía en el video previo, frente a una cuarentena global que no había existido en otro momento histórico. Entonces, acá lo que debemos tener claro es que necesitamos otras intervenciones en psicología y yo lo que básicamente quería que recordáramos con este esquema es la necesidad de que cuando hablemos de salud mental no solamente hablemos de esta idea de los trastornos, de las alteraciones, hablemos también de la cuestión del bienestar, de la calidad de vida, pero también hablemos de las cuestiones políticas, económicas, sociales que están dando forma a lo que sucede arriba abajo, ¿no? Un último ejemplo, pensemos en una persona que vive con estrés crónico y que ese estrés le ha provocado también ya malestares, por ejemplo, como gastritis y colitis, eh, pero pensemos que mucho de este malestar tiene que ver con algo que realiza cotidianamente, particularmente con su jornada laboral y el contexto laboral en el que está, ¿no? Las políticas laborales que tenemos hoy en México tienen muy desprotegidos a los trabajadores, ¿no? A tal grado que muchos de ellos trabajan en condiciones de gran precariedad social, ¿no? O sea, no tienen sueldos dignos, no tienen prestaciones de ley, no tienen protección en salud y no tienen, o sea, hay muchas condiciones de incertidumbre. El hecho de que esta persona viva estrés crónico no solamente es como una especie de alteración en sus formas de afrontamiento, sino que también tiene que ver con cómo están articuladas las políticas laborales que protegen a ese trabajador. Entonces, si solamente nos quedamos con una mirada arriba abajo, nos perdemos de mucho. Si vamos a hablar de psicología y salud, debemos ver lo que sucede arriba arriba. Entonces, esa es la invitación para el día de hoy. Y por eso vamos a ir a hacer una mirada muy río arriba, ¿sí? Bueno, para la sesión de hoy yo les pedí que, bueno, no necesariamente la de hoy, pero en sesiones previas yo les pedí que realizaran un documental muy interesante de Michael Moore, que
elaboró ya hace algunos años, pero que es bastante útil porque nos permite ver que hay distintos tipos de sistema de salud en el mundo, organizados de manera diferente y que por supuesto tienen distintos resultados. Y les pedí que hicieran una tarea que distinguieran entre los sistemas de salud predominantemente privados y los sistemas universales, y les indiqué cuáles eran de cada cual, ¿no? Particularmente en el documental de Michael Moore pudimos darnos cuenta de que allí hay un sistema de salud predominantemente privado, y en los otros países que seguramente ustedes y muchos, bueno, algunos de ustedes me escribieron, les sorprendió bastante ver como la organización de sus otras instituciones en otros países, particularmente como las prestaciones y la forma en cómo estaban organizados, ¿no? Es un documental que impacta en muchas maneras porque nos damos cuenta de que nuestro sistema sanitario también dista mucho de lo que sucede en los países con sistemas universales. En el caso de México, México no está representado en esos dos tipos de sistema de salud, no es ni predominantemente privado ni es universal, es un tipo de sistema mixto. Y ahorita vamos a ver en qué consiste todo eso. Ya dialogaremos más adelante lo que ustedes vieron en ese documental, pero podríamos decir que los sistemas de salud, el sistema de salud predominantemente privado, están profundamente fragmentados. Ustedes vieron que algo que pasaba mucho en el contexto norteamericano era esta idea de los aseguramientos privados, que estaba muy presente, ¿no? El mercado de la salud está muy claro en este contexto, y bueno, sobre todo está organizado por empresas privadas, el financiamiento es individual según la capacidad de pago, y los servicios del Estado son pocos, operan con mini paquetes y están focalizados en los más pobres, ¿no? Ya veremos que esta precisamente es una característica de las políticas de orden neoliberal, ¿no? Que no los confunda este asunto de cómo centrado en los más pobres, porque veremos que tiene ahí como hay que hacer una lectura con precaución de eso, ¿no? Los sistemas universales, en cambio, bueno, son instituciones integradas en un sistema único, o sea, no veíamos muchas instituciones, sino una coordinada. La universalidad era en cobertura poblacional y en cobertura de intervenciones. Esto es algo que vamos a aprender el día de hoy. Cuando hablamos de cobertura en salud, cobertura no quiere decir solamente aplica para todo el mundo, ¿sí? Cobertura también quiere decir todas las intervenciones. O sea, una cobertura universal es todas las personas con todas las intervenciones, ¿no? Porque acá en México, sobre todo cuando surgió el Seguro Popular, particularmente en los últimos años, nos vendieron mucho la idea de que el sistema, que el Seguro Popular era universal, bajo la lógica de que tenía cobertura a cualquier persona que se quisiera como afiliar, siempre y cuando no tuviera seguridad social. Pero lo curioso del Seguro Popular, que como veremos más adelante, es que no cubre todas las intervenciones, y lo mismo le va a pasar a la versión de este gobierno, que es el INSABI, ¿no? Que ya veremos en qué consiste. Y bueno, los sistemas universales también son de financiamiento colectivo a través de impuestos, y en cambio vamos a ver el día de hoy los sistemas mixtos también están fragmentados, están organizados por empresas estatales y privadas. El financiamiento es individual cuando se trata de un seguro privado, colectivo cuando se trata de la seguridad social, e individual con subsidios estatales cuando se trata de los servicios públicos. Entonces, vamos a ver en qué consiste, ¿no? Y tenemos que preguntarnos dónde está la psicología en todo esto. O sea, ¿por qué cuando queremos ir a psicoterapia no pensamos en el sistema de salud, ¿no? O sea, ¿por qué el sistema de salud no articula esto? ¿Por qué los psicólogos no nos hemos puesto a discutir que nuestro seguro de salud cubra, ¿sí?, también sesiones de psicoterapia, ¿no? Bueno, me gustaría sentar como una idea muy importante que ya habíamos trabajado hace varias sesiones, que era la idea de la política
social, ¿cuál es el enfoque de la política social en México? Es el enfoque neoliberal. Esto hay que dejarlo muy claro. Es una perspectiva económica neoclásica, con una ideología neoliberal. Es decir, en el fondo hay un sostenimiento del capitalismo, pero la idea es que en este contexto neoliberal el Estado se vaya adelgazando, ¿no? Es muy curioso porque desde que entra el gobierno actual, se lanza como la idea de que es el fin del neoliberalismo, ¿no? Un neoliberalismo que había estado operando ya por 30 años en México y pues incluso, ¿no? López Obrador en algún momento dijo algo así como es el fin del neoliberalismo. Este, pero creo que el asunto no es un asunto de decreto, porque debemos analizar cuáles son las formas en las que se sigue operando y veremos que en el fondo la política social contemporánea, por lo menos de esta administración, siguen muchas pautas de corte neoliberal, ¿no? Eh, bueno, pero lo que sí debemos decir es que debemos tener muy en cuenta los últimos 30 años porque muchas instituciones contemporáneas se forjaron ahí y siguen operando de las mismas lógicas, ¿no? En el caso de la salud pasó esto, ¿no? En el caso de la salud también pasó que se instaló la perspectiva neoliberal. ¿Qué es la perspectiva neoliberal? Rápidamente les recuerdo, se basa en la idea de que el Estado debe ser pequeño y que el mercado debe ser grande. El mercado no debe ser lo mínimamente regulable por el Estado y el Estado debe encargarse la mayor parte de las necesidades sociales y el Estado solamente encargarse de aquellos que son extremadamente pobres que no tienen capacidad de pago, ¿no? O sea, todos los demás sectores el mercado lo va a resolver. Pero esto es muy problemático, porque si hacemos una política solamente centrada en los pobres, ¿sí? No vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de asistencialismo, ¿sí? Los derechos son para todos y todas, ¿sí? Esto no quiere decir que no pensemos en la equidad. Los derechos deben trabajarse con equidad. Evidentemente, las poblaciones más vulnerables deben tener una atención diferenciada, focalizándose en todas las problemáticas que tienen en función de su adscripción social. Eh, pero cuidado con esto, porque si toda la política del Estado se va solamente a las poblaciones más pobres, ¿sí? Todo lo demás, el resto de la población queda como, desprevista, ¿no? O sea, como lejos de una perspectiva de derechos, e incluso sobre todo como los sectores medios, cuando se enfrenten como a situaciones de precariedad, cuando se enfrentan a situaciones de un amplio gasto, por ejemplo, en sus ingresos, pueden después llegar a un estado de precariedad. Es decir, cuando focalizamos la política solamente como los sectores más vulnerables, lo que podemos hacer y provocar es que otros sectores que en ese momento no son vulnerables se vayan a vulnerar porque no hay mecanismos de protección, de sostenimiento a las condiciones que ya tienen, ¿no? Entonces, ustedes han visto que una política social integral, por ejemplo, de estos otros formas de Estado que habíamos visto, del Estado de Bienestar, de los Estados socialdemócratas, que la política social implica a todos, ¿no? Implica a todo mundo y no solamente a los más pobres, pero eso no quiere decir que se olviden de los más pobres, ¿no? Bueno, entonces aclarado ese punto, avanzo. Entonces acá también algo que se ha tenido es que las instituciones públicas deben delimitar su ámbito y deben producir acciones focalizadas y selectivas. Ahorita se va a entender muchísimo más eso. Las poblaciones no pobres deben resolver sus necesidades esenciales en el mercado, ¿no? Esa es la política neoliberal que ha prevalecido y que no solamente es en el ámbito de la salud, sino en muchos otros ámbitos de la vida social. Si ustedes recuerdan, algo que pasó en los últimos 30 años es que se fue privatizando muchos servicios que previamente eran empresas estatales, ¿no? O sea, ¿qué pasó, por ejemplo,
con Ferrocarriles de México, se privatizó, decía una empresa de Estado, se vendió. ¿Qué pasó con Teléfonos de México? Se vendió, se construyó, bueno, hoy la empresa Telmex. ¿Qué pasó con la banca mexicana? También se privatizó. Después, ¿qué pasó con las pensiones y jubilaciones? También se privatizaron. ¿Qué pasó con la Comisión Federal de Electricidad? También se privatizó. Y quizá, por citar ya uno de los ejemplos más contemporáneos durante la administración previa del gobierno de Peña Nieto, podemos recordar cómo una parte de Pemex se privatizó. No se quería privatizar toda, pero solamente el 49% de la empresa se vendió, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Y esos son mecanismos, ¿no? Son mecanismos de la política neoliberal de ir haciendo pequeño al Estado para que entre el mercado, ¿no? Entonces, en la política de salud nacional también ha pasado algo así, ¿no? O sea, se privatiza lo público rentable y se promueve la constitución de mercados estables, ¿no? ¿Qué quiere decir privatizar lo público rentable? Es decir, ahí donde las instituciones tienen un montón de recursos, se invierten de cierta manera para que sea como rentable para algunas otras empresas. Pensemos, por ejemplo, en todos los casos de personas que tienen que ir a servicios subrogados por las instituciones de salud porque la institución se declara incompetente para tener instalaciones en ese sentido. O sea, pensemos, por ejemplo, en las personas que tienen enfermedad renal crónica, que son atendidos en el IMSS. Muchos de ellos en algún momento han acudido a clínicas privadas con su seguro del IMSS. Y el IMSS, en lugar de tener sus instalaciones, paga a una empresa para que esa empresa preste esos servicios privados. Y solamente para que se den una idea, en un tipo de tratamiento de la enfermedad renal crónica, que es la hemodiálisis, el IMSS, de la última cifra que yo recuerdo, pagaba a una empresa de hemodiálisis 1.000 millones de pesos anuales, ¿no? Eso es privatizar lo público rentable. Mucho le va a pasar al Seguro Popular, sobre todo con la cuestión de los estudios, de los medicamentos, incluso de algunas intervenciones en salud materno-infantil, ¿no? Bueno, ¿qué hace también la política social en salud? Bueno, lo que hace es focalizar atención hacia los grupos extremadamente pobres. El Seguro Popular va a ser una política neoliberal cuyo propósito va a ser cubrir a las personas no aseguradas y pobres. Pero lo curioso es que lo va a hacer a partir de un paquete, un mini paquete básico de atención que bueno, lo que va a hacer es dar cobertura, pero solamente a ciertas cosas, ¿no? Y básicamente también pues se quiere romper con los monopolios públicos y promover como cierto financiamiento, ¿no?, a las instituciones. Y sobre todo se va a promover mucho la lógica gerencial y de mercado. Mucho le pasó, por ejemplo, al Seguro Popular esta idea de tener como una especie de póliza, ¿no? Algo que pues podemos como reconocerle al INSABI, es que intentó romper con la lógica gerencial y de mercado y quitó la idea de una póliza de seguro, y quien no tuviera como una póliza, pues no la atendían, ¿no? Así pasaba en el Seguro Popular. Ahora con el INSABI no es así, ¿no? O sea, la atención es simplemente con una identificación de ciudadanía. Bueno, eh, vamos a avanzar y vamos a entender dónde está como el asunto de la salud mental y la psicología en todo esto, pero tenemos que caracterizar nuestro sistema sanitario. Tenemos que tener claro porque evidentemente ahora que hemos estado frente al asunto de la pandemia, uno de los grandes temores que se tenían con el aumento de casos y no aplanar la curva era el colapso de las instituciones de salud, ¿no? Es decir, que las instituciones de salud tuvieran una cantidad tal de infectados que necesitaran hospitalización, que llegara un momento en que no tuvieran como los recursos disponibles para atender a todas las personas, ¿no? Como sí pasó en otros países, ¿no? En otros países, por ejemplo, como el caso de España o Italia, sus instituciones quedaron rebasadas por la gran cantidad de personas que enfermaron en un solo momento.
La idea de aplanar la curva de la pandemia, es precisamente que los casos se distribuyan a través del tiempo, pero que también no se presenten tantos casos como sin intervenciones de cuarentena y de aislamiento social. Y entonces esos casos, al presentarse a lo largo del tiempo, el sistema de salud tuviese como la capacidad de ir como articulando los recursos para que se distribuyeran, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy hemos visto cosas muy interesantes, se tuvieron que reconfigurar muchas cosas, eh, y incluso tuvo que haber como articulaciones entre la seguridad social y los servicios públicos. Vimos como el IMSS incluso hizo como un acuerdo a través de la Secretaría de Salud para atender a las personas no aseguradas que estuvieran infectadas por COVID. Pero también vimos, por ejemplo, a muchos hospitales privados que se incorporaron a todo esto. Evidentemente, eh, pues, el Estado se estaba haciendo cargo de los costos, pero entonces lo interesante es que esta pandemia pues nos está diciendo de muchas maneras que necesitamos rearticular nuestros servicios sanitarios, ¿no? Eh, bueno, entonces yo voy a hablar ahorita no solamente de salud mental, voy a hablar en general para que veamos que tenemos problemas en lo general. Me voy a centrar en las limitaciones más que en los logros, pero yo creo que es bien importante tener claro eso, mencionar algunos logros. Pero bueno, esas características se reducen a estas 5 que yo tengo acá: la fragmentación, la cobertura inequitativa, la exclusión y el costo, la cuestión de la infraestructura y recursos humanos, y un perfil epidemiológico complejo, ¿no? Entonces voy a ir desglosando cada uno de ellos. Primero vamos a hablar de la fragmentación, ¿sí? Vamos a hablar de la fragmentación, vamos a ver algunas cifras muy rápido. Y bueno, acá la idea que quiero que tengan con esto es que hay varias instituciones con financiamientos y coberturas diferenciadas. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cada institución tiene sus mecanismos de financiamiento y tiene distintas coberturas para la población, es decir, no hay equidad en la cobertura, ¿sí? Si quisiéramos hacer como una especie de organigrama del sistema sanitario, podríamos ver algo así, ¿no? Algo así, que está dividido como en distintos subsistemas. Está primero el subsistema individual privado, donde están los consultorios privados, evidentemente donde se ejerce la mayor parte de la psicología, precisamente en este espacio. Y lo que vamos a ver es que en los otros lugares la atención está muy marginada, ¿no? Está también el sistema corporativo público, que lo vamos a dividir en servicios públicos y en la seguridad social. Todo este sistema corporativo público es regido o tiene una rectoría desde la Secretaría de Salud, ¿sí? Desde la Secretaría de Salud. Bueno, entonces los servicios públicos podemos dividirlos en el Seguro Popular, que ahora se conoce como INSABI. ¿Por qué sigo mencionando el Seguro Popular? ¿No? El Seguro Popular realmente desaparece en enero de este año, ¿sí? En enero de este año, y se da por decreto presidencial la construcción del INSABI. Y hay un proceso de tránsito que sigue ahorita presente, o sea, no ha concluido, hacia el INSABI, ¿no? Sobre todo aquí en el Estado hubo como una tensión muy grande entre el gobierno del Estado y el gobierno federal, porque si entraba o no en INSABI, y fue todo un problema muy serio que se dio durante el mes de enero y febrero, ¿no? Pero bueno, ahora a nivel federal está el INSABI, que viene a sustituir al Seguro Popular bajo otros lineamientos, ¿no? No queda claro del todo en lo específico cómo va a operar, porque muchos de esos lineamientos no se han escrito
y se están estableciendo conforme va avanzando, pero parece ser que lo único que viene a cambiar el INSABI es quitar la idea de la póliza de seguro, ahora pues para todo el mundo, pero también la idea de la portabilidad se está como tratando de negociar, es decir, que una persona no solamente puede atenderse en este subsistema, sino puede atenderse acá en la seguridad social, pero el INSABI paga la atención en estos otros, ¿no? Es algo que se sigue discutiendo, que no a menos yo no he visto como una claridad en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces está también los hospitales universitarios, los servicios médicos estatales y municipales. Acá, por ejemplo, está la Cruz Verde, o los centros de salud, ¿sí? Incluso una institución que se cree puede desaparecer, que son los SALME, que son precisamente como todas estas clínicas de salud mental que se tienen como en el contexto, pero cuyo propósito es más que nada como de diagnóstico y particularmente de atención a adicciones, ¿no? Bueno, y eso ya nos posiciona de una forma muy particular. Hay otra cosa otra institución que está dentro de este subsistema, que por alianza con el gobierno federal también implica el IMSS, que es algo que se llama IMSS Oportunidades. Es decir, para ciertos beneficiarios de algunos programas públicos del gobierno federal, se integra a las personas a este programa, que son atendidas en el IMSS, pero con una especie de mini paquete, ¿no? O sea, no tienen como todas las prestaciones. Bueno, el otro subsistema es el de la seguridad social, y aquí aún tenemos que establecer varias diferencias porque la institución más grande es el IMSS, luego el ISSSTE, luego Fuerzas Armadas, luego Pemex, ¿no? El IMSS, bueno, prácticamente toda la seguridad social es un concepto muy interesante que precisamente surge en los estados de bienestar, que es la idea de que se debe proteger a las personas frente a la precariedad y la vulnerabilidad social, y que uno de esos mecanismos es la atención médica, pero que no debe reducirse a eso, ¿no? Es decir, algo que también debe atenderse es que evitar como que las personas se empobrezcan, pero también mejorar sus condiciones de vida, por ejemplo, darles préstamos para vivienda, dar préstamos personales, dar como jubilación y pensión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la seguridad social integra muchísimos más servicios que solamente los servicios públicos. O sea, acá hay muchas otras prestaciones que acá no están presentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, alguien que tiene ISSSTE, Seguro Popular, no tiene las prestaciones de la seguridad social. No podemos decir que tiene prestación social. Podemos decir que tiene ciertas coberturas en atención médica, ¿no? Pero vamos a ver después que hay muchas personas que utilizan todo esto que van a pagar una parte, el Estado otra, pero que aún así les va a costar, ¿sí? Acá estas personas están protegidas bajo ciertos lineamientos, ¿no? El IMSS está construido sobre todo para los trabajadores del sector privado, el ISSSTE para los trabajadores del Estado, bueno, las Fuerzas Armadas es obvio, Pemex igual. En este caso, por ejemplo, hay un subderivado aquí, también por negociación con el gobierno federal, que es el seguro para estudiantes, que muchos de ustedes seguramente tendrá, pero que no tienen derecho a todas las prestaciones de la seguridad social, solamente tienen derecho a la atención médica en el IMSS, ¿sí? Finalmente está el servicio corporativo privado, que integra hospitales privados, seguros médicos, gastos médicos mayores y menores, y que obviamente, si nos vamos a esta línea de acá abajo, vamos a ver que entre menor capacidad de pago se utilizan estos servicios, entre mayor capacidad de pago se utilizan estos otros. Quizá el único que no corresponde claramente con esta flechita es el subsistema individual privado, que tiene un pie también en la menor capacidad de pago, pero también tiene un pie acá en la mayor capacidad de pago. Sobre todo si pensamos en los consultorios privados de las farmacias similares que hoy se han difundido tanto, nos vamos a dar cuenta de que en esas instituciones es donde se llevaron a cabo el mayor número de consultas en el país en los últimos años, y que corresponde precisamente con que son servicios tremendamente baratos,
a donde acuden muchas personas que no tienen ningún tipo de cobertura en salud, ¿no? Entonces, este consultorio privado tiene acá un pie, pero también acá en función de la mayor capacidad de pago, ¿no? Pero hay que ver que consultores privados no son lo mismo, ¿no? O sea, hay de CIMI y de, pues no CIMI, ¿no? O sea, hay que como diferenciar eso, ¿no? Incluso es muy curioso porque hay muchos consultorios privados de este tipo de farmacias que ya están incorporando también servicios de psicoterapia por 80 pesos, algo así, y servicios nutricionales, ¿no? Bueno, sigamos. Esto sería otra manera de verlo, de articularlo. No me voy a detener, simplemente a, a evidenciar cómo las distintas instituciones que yo les estaba presentando aquí están acomodados de distinta manera, agrupados particularmente, pero que vean que hay como distinto financiamiento. ¿Sí? Es el financiamiento depende de distintas entidades, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte del sector público va a ser financiada con impuestos generales, sobre todo el gobierno federal, pero la seguridad social sobre todo va a ser con impuestos a la seguridad, es decir, el impuesto que se le cobra a los trabajadores y al patrón, ¿no? Y bueno, acá por ejemplo en el privado pues va a depender mucho del pago de las personas, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos ahora a la idea de cobertura. Yo quiero que se queden con una idea aquí muy concreta, que es que hay una cobertura inequitativa. Si nos vamos a como gráfica de barras, nos vamos a dar cuenta de que no todas las personas están cubiertas, y eso hay que dejarlo muy claro. Hay muchas personas en México, fíjense cuántas, 33%, es decir, una de cada tres, no tiene cobertura en salud, ¿sí? No tiene cobertura en salud. Estamos hablando de que es una gran cantidad de personas, ¿no? Pensemos en la crisis sanitaria que tenemos ahorita, y uno de los grandes problemas fue que la mayoría de los trabajadores trabajaban en el sector informal, o sea, no trabajaba en el sector formal. Los que trabajan en el sector formal están acá, ¿no? Acá están, entre y estos otros de acá. Y por tanto les era muy difícil como quedarse en casa, ¿no? Porque sus ingresos dependían de ellos. O sea, también estamos hablando de que México, casi la mitad de la población vive con menos de 2.500 pesos al mes, que es un ingreso muy pequeño, son como 80 pesos al día. Imagínense la realidad de vivir con 80 pesos al día sin cobertura en salud en este contexto, ¿no? Es una realidad complicada, ¿sí? Es una realidad complicada. Y entonces aquí tenemos que mucha gente no tiene protección en salud, se enferma y tiene que pagar de su bolsillo, ¿sí? El 31% tiene IMSS, el 23% Seguro Popular. Esta cifra hay que tenerla claro, es un dato de 2017. Aquí todavía no desapareció el Seguro Popular, no tenemos dato de 2020 sobre la cobertura del INSABI. Me parece que algo que lo va a producir en alguna medida va a ser este censo que se suspendió del INEGI, y bueno, las encuestas que van a venir después. Pero pongo porque es el dato más actual que tenemos, ¿no? Y está el IMSS, el ISSSTE, bueno, los privados y otros, ¿no? Bueno, sigamos. Pero me gustaría que quedara claro algo. Fíjense en esto. ¿Sí? Fíjense en esto. Hay que ver qué cubren unos y otros. ¿Qué cubren unos y otros? Vamos a contrastar el IMSS y el ISSSTE versus el Seguro Popular, ¿no? El IMSS y el ISSSTE cubren más de 12.000 intervenciones en salud. Es una cantidad extraordinaria, ¿sí? ¿Cuántas cubre el Seguro Popular? 254, ¿no? Es decir, cuando decían, miren, pues es que el Seguro Popular es universal, es para todo el mundo, pero fíjense lo que cubre, ¿sí? Frente a lo que cubre una seguridad social. O sea, los sistemas universales cubrían todo esto, ¿sí? Y el Seguro Popular, o sea, la política neoliberal produce esto, ¿no? Produce esta idea de que vamos a aplicarlo a todos, pero con un paquetito. Acá la pregunta que tenemos que hacernos es qué hace la población con todo lo que no le cubre. O sea, toda la población que tiene Seguro Popular, ¿qué hace con todo esto? Evidentemente lo paga de su bolsillo,
¿no? Lo paga de su bolsillo. Es decir, fíjense en esto, tenemos una gran cantidad de personas sin seguridad social, tenemos mucha gente que está inscrita a esto, y si sumamos esto a esto, tenemos a la mitad de la población que tiene pocas opciones frente a las problemáticas sanitarias, ¿no? Para que se den una idea, cuando yo estaba haciendo trabajo de campo, ¿sí? Me di cuenta que había personas que esto implicaba una brecha extraordinaria, ¿no? Entre estar aquí o estar acá. Recuerdo cuando estaba en el Instituto de Cancerología que vi a una mujer, más o menos como de 70 años, que estaba esperando su quimioterapia y estaba muy contenta porque el Seguro Popular cubría cáncer de mama. Pero del otro lado de mí estaba un hombre, también más o menos de la misma edad, que tenía diagnóstico de cáncer de colon y también estaba esperando su tercer quimioterapia, pero que había gastado más o menos como 45,000 pesos hasta ese momento, porque el Seguro Popular no cubría la psicoterapia. Este señor tuvo que vender su camioneta para poder acceder a ese tratamiento, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿No? O sea, supongamos que el señor era de clase media, ¿no? Clase media baja, si quieren. No estaba tan mal, ¿no? O sea, no estaba tan mal y pues a lo mejor no tenía seguro popular. Pero el hecho de que la política no fuera integral y cubriera a todas las personas hizo que esa persona se precarizara, ¿sí? Cuando focalizamos solamente las políticas en los más pobres, ¿sí? Estamos haciendo una especie de círculo vicioso, ¿sí? Estas personas se precarizan, ¿sí? Y pueden caer acá, es decir, pueden reproducir condiciones de desigualdad social. Por eso es bien importante pensar en políticas integrales, ¿no? Bueno, sigamos. El sistema sanitario es excluyente y costoso, promueve el gasto de bolsillo y el acceso depende de la capacidad de pago, ¿no? Bueno, lo que vemos aquí es cuánto se gasta en salud, ¿no? México es uno de los países, entre todos los miembros de la OCDE, que menos gasta en salud, pero vámonos a este otro, que es un criterio que se llama gasto de bolsillo, ¿no? Me gustaría como que pusiéramos atención en esta cosa que se llama aquí gasto de bolsillo y que vayamos al caso de México que está en este extremo, ¿sí? Vean lo siguiente, de todo lo que se gasta en salud, esta barrita, ¿quién paga qué? El gobierno federal a través de los impuestos paga 22%. La seguridad social, el 29%. Es decir, este es lo que le cobran a los trabajadores en su nómina, de lo que le cobran a los patrones, ¿no? Pero el gasto de bolsillo, ¿sí? El gasto de bolsillo que es lo que ponen las personas de forma directa, ¿sí? De forma directa, cuando requieren atención en salud, es el 45% de, del gasto en salud, ¿no? Y un 4% de la seguridad privada, que está acá presente, ¿no? Entonces, acá hay un problema serio. Si ustedes se fijan, de todos los países miembros de la OECD, ¿sí? Quien produce más gasto de bolsillo es México, ¿sí? Produce una gran cantidad de gasto de bolsillo, de gasto directo, ¿sí? Entonces es un problema serio porque cuando hablamos de gasto de bolsillo estamos diciendo que el sistema sanitario no está protegiendo. O sea, la idea de un sistema sanitario que ya vimos en la clase previa cómo surgieron, ¿no? Con la idea de los derechos, de protección a las personas. La idea de un sistema sanitario es que proteja a las personas frente a la precariedad, ¿no? Que cuando enfermen no se vulneren de otras maneras. Pero cuando sabemos que hay un gasto de bolsillo extraordinario frente a la atención en salud, lo que estamos diciendo es que si el sistema sanitario no está protegiendo a las personas, ¿sí? O las está protegiendo poco. Es una gran cantidad. Vayamos, por ejemplo, acá al caso de Estados Unidos, que vemos con un gasto de bolsillo pequeño, vemos a una importante de la seguridad privada, pero ¿por qué se da esto? Bueno, vamos acá. Se reportó la seguridad social junto con el gobierno general, ¿no? Este es el caso de Estados Unidos. Y acá tenemos que ver que hay una particularidad en el contexto norteamericano, que son cierto tipo de seguros dominantes, que es el Medicare,
que tiene como un financiamiento gubernamental, un fondo gubernamental, pero está coordinado con varias empresas privadas y otra parte la tienen que poner las personas, ¿no? Entonces por eso aparece como grande el gasto gubernamental, pero lo cierto es que las personas también ahí terminan pagando, ¿no? Entonces ese dato está bueno tenerlo también en contexto. Bueno, sigamos. ¿En qué se gasta? Si nosotros nos vamos al caso mexicano, nos vamos a dar cuenta de que en lo que más se gasta en México es en medicamentos, ¿sí? En medicamentos. Entonces eso es algo que hay que tener muy claro, ¿no? O sea, gastamos un montón en salud, pero sobre todo estamos muy medicalizados en esta sociedad, muy medicalizados y estamos utilizando un montón de medicamentos para un montón de cosas. Es decir, tenemos medicamentos muy costosos. Una de las cosas que más vulneran a las personas no son las consultas, no son en estricto sentido las intervenciones, sino los medicamentos, ¿no? Bueno, algo que también se hace evidente acá, y voy a tratar de ir más rápido porque me estoy extendiendo, es que se requiere infraestructura y recursos humanos, ¿no? Acá rápidamente hago como un recuento de cuáles son los recursos en términos de médicos, enfermeras, camas, hospitales. Y lo que vamos viendo es que por cada 10.000 habitantes, bueno, hay esta cantidad de personas, ¿no? Perdón, es por cada 10.000 habitantes es esto, ¿no? Y algo que se contraste, si hacemos como un contraste con los miembros de la OSD, veremos que en función a la densidad poblacional, sí hay una insuficiencia de recursos humanos, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos a hablar rápidamente de un perfil epidemiológico complejo. ¿Qué es la epidemiología? Bueno, ya se dieron cuenta, es una ciencia que es derivada de la salud pública que estudia la distribución de las enfermedades en un conjunto geográfico centrado en poblaciones y lo que nos vamos a dar cuenta es que la desigualdad social impacta en cómo enferman las personas, ¿no? Quizá una de las cosas que podemos reconocer de mi caso mexicano es que hay avances, ¿no? En ciertos sentidos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, esta figurita, se me olvidó el nombre, qué curioso. Rombo. Este rombo que está aquí es la esperanza de vida del nacer en los años 70, ¿sí? Es decir, estaba apenas por arriba de los 60 años, más o menos como en los 61, 62. ¿Y qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo? ¿No? Al 2013 o el año más reciente, porque hay muchos variantes aquí en los distintos países en función de los estudios, a menos este dato de 2015, lo que nos podemos dar cuenta es que en México ahorita la esperanza de vida es de 74 años, ¿sí? Es decir, de los 70 acá se ha avanzado de una forma considerable en la cuestión de la esperanza de vida, ¿no? Y tuvo que haber muchísimos cambios, ¿sí? En función de eso, ¿no? Y vemos cómo a lo largo del tiempo ha cambiado mucho la esperanza de vida en otros países, ¿no? Hay países, por ejemplo, que todavía tienen esperanzas de vida menores a los 60 años. Hay países muy precarizados, por ejemplo, en el contexto africano, por ejemplo, se llama, no recuerdo el nombre, pero hay esperanza de vida de hasta 40 años, es decir, es una esperanza de vida más o menos como del siglo XVII, ¿no? Entonces, hay como cambios importantes. Acá se ha aumentado la esperanza de vida, ¿no? Pero tenemos problemas, ¿no? Porque ustedes saben que la esperanza de vida es una cuestión que se calcula por promedios, ¿sí? Pero aquí tenemos que tener bien claro. Vamos primero a este primer mapa, ¿no? Es el grado de marginación por entidad federativa. ¿Cuáles son los estados más marginados del país? Son los estados del sur, particularmente estos de acá, ¿sí? Ahora vamos a este otro, ¿sí? ¿De qué se mueren en los distintos estados? ¿No? Hay enfermedades transmisibles, nutricionales y reproducción. Estas enfermedades se reconocen como enfermedades
que mataban a la mayor parte de las personas antes del siglo XX. ¿Sí? Eran las principales causas de muerte. ¿Sí? Ahora vamos a ver dónde la mortalidad es alta, ¿sí? En el territorio nacional. Si nosotros nos vamos acá, nos vamos a dar cuenta que precisamente los estados más marginados son los que siguen muriendo de este tipo de enfermedades. ¿Sí? Y en nosotros mayor desarrollo suele ser baja. Ahora, vamos a enfermedades no transmisibles, que son las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Sí? Que lo que nos dicen a los epidemiólogos hoy en día es que las principales causas de muerte son las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué? Porque aumentó la esperanza de vida, ¿no? Pero también cambiaron nuestros hábitos alimenticios y un montón de cosas más. Vamos a ver que en los estados más vulnerables la tasa es baja porque mueren de otras cosas. Pero en otros estados, sí, en otros estados de mayor desarrollo económico hay una presencia considerable y bueno, acá más, ¿no? Y, por ejemplo, la muerte por lesiones tiene una presencia considerable en ciertos estados que están vinculados a la violencia, ¿sí? En el territorio nacional, ¿no? Pero no es exclusiva de, ¿sí? Estos son accidentes en su mayoría. Entonces, sí podemos hacer una asociación en que tenemos un perfil epidemiológico mixto, ¿no? Es muy curioso que en los espacios donde está más empobrecido el país, las personas siguen muriendo de enfermedades tratables, evitables, ¿no? Y bueno, no de estas enfermedades de la modernidad, ¿no? Estas enfermedades del progreso que son como las enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, vamos a este asunto que es como también el perfil epidemiológico. Aquí va a ser un poquito más complejo. Este es un dato del INE, uno de los institutos más especializados en el mundo, desde Estados Unidos, para medir algo que se conoce como la carga de la enfermedad, es decir, cuántas personas hay enfermas. Vamos a ver datos globales y datos de México. Este es un mapa interactivo que se puede construir en línea. Yo les recomiendo muchísimo que si en algún momento tienen que hacer algo así como contextualizar la presencia de una enfermedad, vayan a esta página del IME, pongan carga mundial de la enfermedad IME y les va a aparecer como todo esto, ¿no? Esto ustedes lo pueden hacer, modificar las variables y eso yo les voy a mostrar rápidamente cómo las enfermedades crónico-degenerativas, particularmente la cuestión de la enfermedad isquémica está muy presente, pero lo que quiero que contrasten es lo que pasa en México. ¿Sí? Esto es México, esto es a nivel global, ¿sí? Esto es México. ¿Sí? O sea, acá quiero que vean como el papel de la diabetes, el papel de la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Hay como una presencia muy importante, pero también vean cómo aumenta el asunto de la violencia. ¿Sí? El asunto de la violencia está muy presente también como una causa de muerte en México, ¿no? Tenemos una presencia considerable, además de otras enfermedades. Ahora, me gustaría que vieran también el asunto de de un indicador que se utiliza en salud que se llama años vividos con discapacidad, ¿sí? Que es que está aquí, años vividos con discapacidad, es decir, hoy se mide no solamente de que enferman o de que mueren las personas, sino cuando enferman, cuántos años es probable que vivan con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y acá la decodificación de la discapacidad quiere decir con la inhabilitación de ciertas funciones sociales y una de las cosas que más se utilizan para establecer como la medida, porque es lo que está como disponible, es la cuestión de la incorporación como al mundo laboral, ¿no? Vemos que hay enfermedades, por ejemplo esta que era la estrella de la mortalidad, que no genera tanta discapacidad, ¿sí? Pero vemos que la diabetes es importante en el mundo. Lo que quiero que vean es otras, ¿no? Como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y otros trastornos mentales, la cuestión del uso de drogas y el alcohol,
¿no? Tiene una presencia importante en todo esto. Esto es a nivel global. Ahora vamos a México. ¿Sí? En el caso mexicano, esto aumenta de una forma considerable. Vemos que la depresión y la ansiedad es un patrón también en el territorio nacional, al igual que otros tipos de trastornos, y que la diabetes, ¿sí?, también es una cuestión muy importante, ¿no? Esto nos da como un panorama global de más o menos cómo está la carga de la enfermedad en el país, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchos retos. Es necesario trabajar el asunto de la desigualdad social porque la cobertura no es para todo el mundo. Tenemos un perfil muy complejo de enfermedad mental, pero como vamos a ver ahorita, no tenemos muchos recursos para eso. Debemos mejorar la cuestión de la calidad técnica interpersonal y la cuestión financiera. Pero bueno, no me detengo tanto en eso. Vamos al tema de salud mental. Lo que sí me gustaría decir es que tenemos muy pocos estudios en salud mental. Falta mucho hacer investigación en ese sentido con respecto a otros contextos. Tenemos muy pocos estudios que nos hablen sobre este panorama. Más o menos de todo lo que se gasta en salud, solamente el 2%, o sea, si ya vemos que gastamos muy poco en salud, ahora el 2% de ese poquito se destina a salud mental. Pero para que se asusten nomás, no, de este 2%, que ya es nada, ¿sí?, el 80% se destina a la operación de hospitales psiquiátricos. Es decir, se trata de un modelo curativo y de ninguna manera ni preventivo ni dirigido a modificar las condiciones o los determinantes de la salud mental, ¿sí? Está muy centralizada, hay pocos hospitales, ¿sí?, y no me tengo como a hablar de todo eso, ¿sí? Entonces, tenemos varios problemas y el asunto es que si seguimos pensando, ¿sí?, si seguimos pensando que la salud mental y la psicología solo deben quedarse en este territorio, ¿sí?, nos vamos a olvidar de todo esto y esto se va a seguir como agravando, ¿no? No sé si se acuerdan de lo que les decía como en el video anterior, como esto, que nos ponemos nosotros acá arriba abajo y esperamos a que las personas lleguen con los problemas, ¿sí? El asunto es que va a llegar un momento en que van a ser tantas personas que esto se va a poner bastante complicado, ¿no? Por eso yo les invito a que piensen hoy en la necesidad de que la psicología tiene que ver también con la dimensión social y tiene que ver con las políticas sociales, ¿no?, que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos sobre todo. Yo creo que la psicología no solamente debe ocuparse de sus herramientas técnicas, sino también debe irse preguntando cómo hacerle para construir derechos. Y yo creo que es un asunto fundamental. Cierro con esa reflexión. Me extendí un poco más de lo que tenía esperado. Y bueno, les agradezco su paciencia y seguimos. ¿De acuerdo? Saludos.